Ahí tienen, hermanos, como siempre en las hojas, el pasaje bíblico en la última hoja, en la última página. El tabernáculo no hecho de manos, Hebreos capítulo 9. Ese es el punto de hoy día. Un tabernáculo no construido por los hombres. Vamos a ver en este momento, ¿no? Y ahí tenemos para leer y vamos a leerlo. Ahora, como primero quisiera decir algo como introducción, que en la eternidad la gloria del Señor Jesús será aquel momento, el centro de toda la historia humana, en realidad, el momento de su cruz, aquel momento terrible para él, para el Señor Jesús, sumamente terrible en su muerte, en su sufrimiento, pero por esa muerte tan grandemente cruel. Así fue. La muerte de crucifixión era una de las cosas más crueles con que una persona podía morir. El Imperio Romano era así, drástico y sumamente cruel en establecer todo lo que hacía el Imperio Romano. Y recordemos que la crucifixión fue establecida por ellos, por el Imperio Romano. La persona se iba desangrando tanto en sus heridas de las manos, los clavos en las manos, los clavos en los pies, pero no moría de golpes, iba muriendo de a poquitos, iba perdiendo sangre de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y en realidad eso duraba a veces más de un día el criminal, porque los criminales los clavaban en la cruz. A veces duraban más de un día, entonces era muy espantosa esa muerte, desangrándose lentamente y como estaban clavados, es decir, de las dos manos, el cuerpo, cuando el peso del cuerpo descendía, no podían respirar porque tirando de cada una de las manos, al bajar el cuerpo, los pulmones ahora era demasiado difícil para que pudiese respirar. Entonces, porque colgado de ambas manos, para poder respirar, entonces se apoyaban el que estaba en la cruz tenía que apoyarse un poco en los pies, pero los pies también estaban clavados y tenía que hacer un poco de fuerza en los pies para que el cuerpo suba un poquito y que pueda respirar un poquito. Era un tormento espantoso eso. El Señor Jesús solamente resistió 6 horas ahí en la cruz. Eh, Terrible realmente, pero recordemos en la eternidad, la gloria de Él será aquel momento de su muerte, en la cual se concentra toda la historia humana en ese día, en ese momento, ¿no? ¿Cómo puede ser así? Pero así es. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, dijo Jehová. Y cuando entendemos que toda la gloria eterna del Señor Jesús será estará concentrada en ese momento, en esas horas, sufriendo Él en la cruz, la honra y la gloria de Él. Cuando Él venga en el final de la tribulación, el Señor Jesús descenderá montado en un caballo blanco y vestido de una ropa teñida en sangre. Su gloria es eso. Como todos los militares en desfiles de gala llevan una ropa muy, muy elegante, ¿no? Una ropa esplendorosa en realidad, en el momento solemne de los militares. El Señor Jesús está montado en un caballo blanco que significa el que guerrea en la batalla, eso del caballo. Pero estando ahí como jefe de los ejércitos de Jehová para derrotar al anticristo, ¿no?
en el último día de la tribulación. Pero Él se presentará, el Señor Jesús, con ese uniforme de gala que dice la Biblia, ¿qué es? ¿Cuál es? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Qué extraño, qué diferente de la gloria del hombre, ¿no? El hombre lleva muchas medallas, un general condecorado en la guerra, bueno, a muchos le condecoran en tiempo de paz, que no es, no es gran cosa eso, no en tiempo de paz, pero si un alto jefe ha sido coronado por el tiempo de guerra, por su valentía, ahí sí vale mucho, ¿no? El Señor Jesús es coronado en su valentía. Pero miren, en lugar de medallas, su ropa está, dice la Biblia, teñida en sangre. Y eso es la gloria suya. También dice la Biblia que el Señor Jesús estableció que nosotros celebremos cada cierto tiempo, no dice cada cuánto tiempo, ¿no? Pero es libre en realidad por eso, porque la Biblia no dice hagan la cena del Señor cada mes, cada semana, no, no explica, y eso nos indica que es libre la periodicidad. Pero el Señor Jesús en el momento de la última cena, después de establecer eso, ¿no? Haced esto en memoria de mí. Después de establecer así, Él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Era la última cena. En esa misma noche lo capturaron para ir a la cruz. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque os digo que no la beberé más hasta que lo beba nueva en el reino de mi Padre. Eso significa la cena del Señor, la misma que nosotros hacemos todos los meses. El Señor Jesús la hará, ya no como en cada iglesia local lo hacemos, ¿no? ¿Cuántos millones y millones de creyentes habrá allí? Pero Él volverá a celebrar la cena del Señor. Él mismo presidirá esa cena. Por eso la gloria suya, la gloria del Señor Jesús, es en la eternidad el momento de su muerte. Su sangre preciosa derramada por nosotros es la gloria de Él, porque esa sangre, dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es aquella su sangre vertida la que nos limpia de todo pecado delante de Dios. Por eso es también su gloria el momento de su muerte, ¿no? Y de eso es lo que está hablando en estos capítulos de Hebreos. Vayamos a leer entonces, estamos en el capítulo 9, versículo 1. Tenía empero por cierto también el primer concierto, bueno, concierto es una de las palabras para pacto, ¿no? El pacto entre Dios y los hombres. Así que concierto es pacto. El primer concierto, ordenanzas de culto y santuario mundano. Quiere decir, con las cosas de este mundo, ese era el santuario de este mundo en Jerusalén, porque hay otro santuario y el santuario que está aquí en la tierra, que estaba en Jerusalén, el único, no había otro, ese santuario del mundo es una figura del cielo, el santuario de Dios en el cielo. Todos los elementos del santuario allí en la tierra de Israel, en el templo, eran una representación del santuario verdadero que está en el cielo, ¿no? Muy bien. Verso 2, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban el candelero y también la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el lugar santo. Tabernáculo es una palabra referente a una construcción movible y provisional. Durante los 40 años de Israel en el desierto, en el Éxodo, el tabernáculo de Dios estaba hecho de cortinas, estaban los soportes, ¿no?
Claro, estaban las barras de soporte, pero el resto eran cortinas de lino tejido, lino fino. Entonces el tabernáculo, otra palabra para designarlo es una carpa. Es como una carpa que usamos ahora cuando vamos al campo de paseo. Armamos la carpa, ¿no? Y ahí dormimos. Es algo provisional nada más. 40 años peregrinando en el desierto, llevaban el tabernáculo movible, desarmable y movible. Eso era el lugar de Dios. Entonces, aquí nos habla de dos partes, dos tabernáculos. El primer tabernáculo, que también se llama el lugar santo, y el segundo tabernáculo, el lugar santísimo, que estaba más hacia adentro. Entonces, otra vez verso 2, porque el tabernáculo fue hecho, el primero, el primer tabernáculo, en que estaban el candelero y también la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el lugar santo. Y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo llamado el lugar santísimo, que tenía el incensario de oro y el arca del concierto cubierta de todas partes alrededor de oro, en que estaba una urna de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del concierto. Estas tablas del concierto son las que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos, ¿no? Escritas con el dedo de Dios en el monte Sinaí, en la cumbre del monte. Esas son las tablas del concierto, del pacto de Dios. Y sobre ella los querubines de gloria haciendo sombra al propiciatorio. Era un cofre, una urna, dice, hecha de madera y recubierta de oro puro. Esta urna de oro y también de madera, no explica todos los detalles aquí, ¿no? Solo de manera general lo menciona. Esta urna, o también que en otras partes se llama el arca del pacto, tenía dos materiales, la madera, y la madera estaba recubierta de oro fino, que nos habla de la naturaleza del Señor Jesús. Dos naturalezas, humana y divina. La madera es la naturaleza humana del Señor Jesús. La madera es un material frágil, ¿no? Que fácilmente se puede destruir, se puede quebrar la madera. Es un material suave, no es pues de una gran resistencia la madera, ¿no? Y así es el cuerpo humano del Señor Jesús está representado allí en el arca, en la urna que dice aquí, es el arca. Su parte humana, la madera, pero estaba recubierta de oro fino, de oro puro. Su divinidad representada por el oro puro. Dos naturalezas en Cristo, la madera y el oro, su parte humana y su parte divina. Eso era. Y sobre ella, sobre esta urna, que es el arca, llamen en otras partes el arca del pacto, es la misma, verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria, sus ángeles de gloria, que estaban hechos de oro. Esos dos ángeles, uno por cada lado, estaban mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca. Ahora, dentro del arca del pacto, que acá se le llama la urna de oro, esa es, adentro moraba la presencia misma de Dios. Los judíos le llamaban en el hebreo la Shekinah, la presencia de Dios allí. Era gloriosa, terrible, santa y mortal ante el hombre la presencia de Dios allí. Y era Cristo Jesús presente dentro de esa arca del pacto. Podían morir. En varias ocasiones las personas, por haber tocado el arca, murieron cuando la estaban transportando y no podían hacerlo, pero se atrevieron a tocarla y murieron.
Otros miraron dentro del arca y murieron. En una ocasión murieron bastantes personas por haber mirado dentro del arca. Era tan santa la presencia de Dios allí. La presencia de Cristo estaba en esa arca del pacto. Ahora recordamos a Juan en el libro de Revelación, ¿no? De Apocalipsis. Juan, el compañero íntimo de Jesús, este jovencito, un poco chiquillo en realidad, Juan, el más joven de los apóstoles, que era el más cercano, y Jesús le llama el discípulo amado. Y él, cuando ve a Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, a los pies de Jesús. No murió, pero estaba como muerto ahí, tirado en el piso. Al ver a Jesús, cayó al suelo como muerto. Y en este caso, los que habían visto dentro del arca no cayeron como si estuvieran muertos, de verdad se murieron. Era tan santa la presencia del Señor Jesús allí. Y luego dice, verso 5, ¿no? Y sobre ella los querubines de gloria haciendo sombra al propiciatorio, de las cuales cosas no podemos ahora hablar en particular, es decir, no con todos los detalles, no en este versículo, verso 6. Y esas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir las funciones del culto divino, es decir, el lugar santo, el primer tabernáculo. Mas en el segundo, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba una sola vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sus propios pecados de ignorancia y por los del pueblo. Así que el sumo sacerdote, designado por Dios, podía entrar al lugar santísimo, que se le llama aquí el segundo tabernáculo, una sola vez en el año. Era un día muy solemne. Le llamaban ellos en Israel el gran día de la expiación. Un día muy solemne. Se reunían todo el pueblo frente al templo y los que estaban adentro, pero no entraban tantas personas, miles de personas no podían entrar al templo, ¿no? O al tabernáculo. Entonces ellos estaban afuera y en ese momento el sumo sacerdote ofrecía sacrificio de sangre por sí mismo primero, y después ofrecía otro sacrificio de sangre por el pueblo. Y con esta segunda sangre que era recogida en un pequeño recipiente, el sumo sacerdote entraba adentro del lugar santísimo, cruzaba el velo, había un velo de lino fino que nadie podía atravesar porque moría al instante, por eso. Entonces el sumo sacerdote, santificado por la sangre del sacrificio, entraba y no moría. Era la única ocasión del año en que no iba a morir. Entraba y no moría en el gran día de la expiación. Y eso de que no moría significaba que Dios había aceptado el sacrificio de sangre. Y esto es importante porque así como el sumo sacerdote entraba con la sangre de un animal para presentar la sangre delante de Dios en el lugar santísimo, así igual el Señor Jesús entró en el lugar santísimo, del cual ese templo mundano, como dice acá, es decir, el templo del mundo, ¿no? Una figura del lugar santísimo de Dios en el cielo. ¿Se acuerdan cómo en ese día de la resurrección el Señor le dice a María Magdalena, la primera que le encuentra a él, ¿no? Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso significa que después que fue visto por María, Jesús subió al cielo, al lugar santísimo de Dios. Y cuando se encuentra con María, dice, todavía no he subido a mi Padre. Es decir, 3 días después de su muerte, resucitando él,
recién sube al lugar santísimo, ya no el que está en Jerusalén, sino al verdadero santuario de Dios en el cielo, llevando la sangre, no de animales ajenos, sino con el sacrificio de su propia sangre, presentando su propia sangre ante Dios en el día de su resurrección. Después de haber cumplido su oficio como sumo sacerdote, presentando su sangre ante Dios en el lugar santísimo, en el cielo. Ahora sí, entonces, Él vuelve a descender a la tierra, porque esa misma noche de haber resucitado, se reúne con los discípulos, o sea, ellos están cerrados, las puertas atrancadas por miedo de los judíos. Jesús atraviesa las paredes y se presenta allí. Y ellos asustados, y les dice: paz a vosotros. Y miren mi cuerpo, que un espíritu no tiene cuerpo como yo, carne ni huesos. Acérquense y tóquenme, porque tenían miedo, que estaban viendo un espíritu, un fantasma. Por eso, vengan y tóquenme. Y le tocaron. Ahora la diferencia, ¿no? Ahora sí dice tóquenme. Pero esa misma mañana, en ese día, Jesús le dijo a María: no me toques, porque tengo que subir a Dios primero con mi sangre para presentarla en el lugar santísimo de Dios en el cielo, mi sangre derramada por ustedes para limpieza de sus pecados. Así que este sumo sacerdote, una vez al año, representaba a Cristo como sumo sacerdote. Y versículo 8, dando a entender el Espíritu Santo esto, que todavía no estaba patente el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese aún en pie. Durante todos aquellos siglos del pueblo de Israel en la antigüedad, el primer tabernáculo, el lugar santo, significaba que todavía no estaba abierto el camino para el lugar santísimo, ¿no? Otra vez, dando a entender el Espíritu Santo esto, que todavía no estaba patente el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese aún en pie, lo cual era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto al que daba culto en cuanto a la conciencia, que solamente consistía en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y justicias de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Era temporal, era provisional. Todo el establecimiento del culto en aquel tiempo era provisional. ¿Por qué razón? Porque todavía no se había producido la expiación verdadera de nuestros pecados. El Cordero de Dios en la cruz todavía no había venido para morir por nosotros. Por esta razón, todos los mandamientos del culto en el templo de Dios allí tenían que cumplirse, sí, pero eran provisionales. Eran provisionales. Eso estaba diciendo, ¿no es cierto? Una vez cuando estuvimos en un campamento, yo era todavía adolescente, era yo, y hubo un campamento de varias iglesias bautistas aquí en Pomaticla. Bueno, ya no se llama así, se llama Las Quiscas ahora, ¿no? Allí. Y hubo una parte de preguntas y respuestas. Entonces, mi pregunta fue, recuerdo tenía unos 15 años, 16 años. Yo pregunté a los pastores ahí: ¿y cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? No, todavía no conocía yo muy bien, pues yo, ¿no? La Biblia. Entonces, ¿cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Pregunté. Entonces los pastores ahí contestaron, dijeron: ellos fueron salvos al revés de nosotros. O sea, nosotros miramos atrás en la historia el sacrificio del Hijo de Dios que se produjo detrás hace mucho tiempo
en la cruz del Calvario. Nosotros miramos atrás en el tiempo. Ellos miraban adelante porque todavía no había venido el Salvador. Entonces ellos tenían su fe puesta hacia el futuro, hacia adelante, hacia el día en que vendría el Salvador del cielo para morir por ellos. ¿Ve? Ellos, su fe era hacia el futuro. Ahora nuestra fe es hacia algo que ya sucedió en el pasado, la muerte de Cristo. Por eso todo lo que estaba en el culto, el lugar santo, el lugar santísimo, los elementos del templo, los ornamentos de oro, el altar de bronce, los sacrificios, todos los días hacían sacrificios. En un solo día en el templo, ¿cuántos sacrificios harían, no? De repente 100 veces hacían, las personas traían cada persona un animal y hacían muchos sacrificios cada día. Pero esto era una figura para lo que iba a venir. Verso 9, otra vez, lo cual era figura para el tiempo para aquel tiempo presente, en ese tiempo en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto al que daba culto en cuanto a la conciencia. Esos sacrificios Dios los estableció, sí, tenían que cumplirse. Cada familia traía un cordero, por ejemplo, para sacrificio, un cordero sin mancha, sin defecto, no un cordero enfermo o con una pata quebrada, no, eso era abominable ante Dios. Traían un cordero perfecto, sin enfermedad, sin nada, lo traían hacia Dios y el sacerdote degollaba el cordero y esa sangre, el sacerdote rociaba la sangre sobre la familia que había traído el animal. Todo eso apuntando hacia Cristo Jesús. Y por eso en el libro de Pedro nos dice lo siguiente, ¿no? En cuanto a nosotros los creyentes de ahora, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros no hemos sido rociados literalmente en forma material con la sangre de Cristo, pero sí espiritualmente. Por eso dice allí en Pedro, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque eso era lo que hacía el sacerdote con la familia que traía el cordero. Tomaba la sangre del animal degollado, inmediatamente la rociaba sobre la familia que trajo ese sacrificio de sangre. Siempre por medio de la sangre, apuntando al Cordero de Dios que vendría en el futuro. Y estos sacrificios eran imperfectos. Dice al final del versículo 9, dice así, que no podían hacer perfecto al que daba culto en cuanto a la conciencia. Eran establecidos por Dios, tenían que cumplirse, pero no eran sacrificios perfectos. No purificaban la conciencia de la persona en cuanto a sus pecados. Solamente estaban apuntando al futuro, al Cordero de Dios que iba a venir. No eran ofrendas perfectas. En el versículo 10, que solamente consistía en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y justicias de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Eso es la clave. Impuestas por Dios, establecidas por Dios, hasta el tiempo en que vendría recién lo perfecto. ¿En qué momento? En la muerte de Cristo. De lo cual, en Israel, los doctores de la ley, los expertos de la Biblia, los escribas, los fariseos, no se dieron absolutamente cuenta de lo que estaban haciendo. Eran maestros, eran doctores de la Biblia, pero no entendieron ni la más mínima parte de lo que ellos estaban haciendo en ese momento, cumpliendo el sacrificio perfecto de Dios, llevando a la muerte y a la cruz, derramando la sangre del Hijo de Dios, derramando la sangre de Dios hecho hombre. Y ellos lo hicieron ciegamente, sin entender nada. Ahora, los mismos apóstoles, ¿no? Los mismos discípulos
estaban todavía en la luna también, no porque no creyesen en Cristo, porque creían en Cristo, le amaban al Señor, pero aún no entendían. Porque cuando ya muere el Señor Jesús, ellos qué pensaron, aquí se acabó todo, aquí se acabó todo. Y volvieron a ponerse a trabajar porque ya murió todo. ¿Qué será? No entendemos. Y cuando vinieron las mujeres temprano en la madrugada diciendo, no está el Señor en su tumba, dicen que ha resucitado. ¿Qué pensaron ellos los apóstoles? Estas mujeres están locas. Qué incrédulos, ¿no? Qué incrédulos. Pero nosotros también a veces somos igual de incrédulos. Somos hijos de Dios, pero somos incrédulos todavía. Y tenemos que aprender a confiar enteramente en el Señor. Siempre nos sucede así. Todavía somos incrédulos. Ahora versículo 11, ¿no? Versículo 11. Mas estando ya presente Cristo, ahora sí, durante siglos los sacrificios del templo, sacrificios de animales, pero ahora, verso 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir. Miren esas palabras, de los bienes que han de venir. Aún no se cumplen, están por venir aquellos bienes espirituales que Dios tiene preparado para los que han creído en Él. Estamos apenas en el nacimiento de lo que es en el reino de Dios. Apenas hemos tocado la superficie del reino de Dios. Aquellos bienes espirituales están por venir. Eso dice versículo 2, versículo 11, ¿no? Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por medio del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Está hablando del cielo y está hablando de un tabernáculo que no ha sido creado, que forma parte de la morada de Dios. El tabernáculo que les mandó hacer a ellos, a Israel, era hecho de materiales muy finos, lino finísimo, oro puro, plata y bronce. Los materiales del templo eran carísimos, enormemente carísimos. Por ejemplo, tenían cucharones para sacar algunas cosas que había que hacer en el sacrificio. Tenían que usar ciertos cucharones, tenedores, eran de oro. Varios de esos elementos eran de oro. Y el oro es lo más caro que hay. Era muchísimo valor de dinero en todo eso. Los materiales eran carísimos. Tenían que ser así. Pero hechos por la mano del hombre. Pero ahora Jesús entra en el tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Entra Él en el cielo de Dios. Y el cielo de Dios es aquel tabernáculo que no está hecho por las manos del hombre. Tampoco ni siquiera forma parte de la creación de Dios, porque eso dice verso al final del 11, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Quiere decir, cuando Dios existía en la eternidad y Él no había creado todavía las cosas, ni los cielos ni la tierra, entonces aquel tabernáculo de Dios ya existía en el cielo, porque no forma parte de esta creación. Así dice, ¿no? No hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Un tabernáculo eterno en el cielo de Dios.
Ese es el lugar donde Cristo entró. No entró en un santuario hecho por las manos del hombre, que era figura del santuario verdadero. El santuario verdadero está en el cielo. Y allí, en ese santuario verdadero, no hecho por el hombre, allí entró Cristo Jesús llevando su sangre preciosa ante Dios, el juez supremo. Versículo 12, ni por la sangre de machos de cabrío, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el santuario, una sola vez entró en el santuario, es decir, en el cielo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. ¿A quién está refiriéndose cuando dice nosotros? ¿A quién se refiere allí? Cuando dice nosotros. ¿Se acuerdan? Piensen bien, piensen bien. Cuando dice, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Pero ¿quién es ese nosotros? Israel. Israel, los israelitas. A ellos se refiere. ¿Ven? Ahora, nosotros también hemos recibido la misma redención, es cierto, pero nosotros fuimos tomados de lo que éramos ajenos al pueblo de Dios, Israel, y Dios nos injertó dentro de su pueblo. Ahí está, ¿ven? A ellos se refiere esa palabra nosotros, a los israelitas. Porque si la sangre de los toros y de los machos de cabrío y la ceniza de una becerra rociada sobre los impuros los santifica para limpiamiento de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purgará vuestras conciencias de las obras muertas para que deis culto al Dios vivo. Entonces hace la comparación. Si los animales de sacrificio del tiempo antiguo, cada día en el templo de Dios, esos animales, si estos sacrificios limpiaban sobre los impuros para limpiamiento los santifica, dice el verso 13, si aquella sangre de animales los santifica para limpiamiento de la carne. Ahora, una pregunta, ¿no? Si ese tipo de sacrificios eran imperfectos en aquel tiempo, entonces, ¿cuál es la razón de que Dios estableció ese sacrificio imperfecto de sangre de animales? La respuesta más sencilla es esta, miren, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Hay varias cosas que no entendemos de la manera como Dios lo hace. Lo que sí entiendo es esto. Mi papá sabe lo que hace. Él sabe bien lo que hace. Papá sabe lo que él está haciendo. ¿No es así? No somos como niñitos pequeños que el chiquitín no entiende lo que hace su papá. Ahora, ahora que tengo una bebita en la familia, ¿no? Albita, ahí está nuestra, bueno, para mí ya es bisnieta, Albita, que tiene 10 meses. Entonces siempre me pongo a pensar cuando la veo, ¿no? Sus padres la llevan y los tíos también. Por aquí, por allá, de acá para allá, a veces la llevan a Lima, a la otra casa, por aquí, por allá, al parque, por todos sitios la llevan a Albita. Y Albita nunca pregunta dónde me llevan y qué hago aquí, por qué me trajeron acá. Ella se deja llevar para todo sitio. ¿Por qué? Su pensamiento será, ellos saben dónde me llevan. Papá y mamá, ellos saben a dónde me llevarán. Nada más. Yo no sé dónde estaré, pero lo que sí sé es que papá y mamá me quieren y me cuidan y me protegen. Y si me llevan para cualquier sitio, ellos saben por qué. Así es con nosotros, hermanos.
nosotros no logramos entender todas las profundidades de Dios. Lo que sí entendemos es que Dios nos ama. Eso sí entendemos. Y Él nos cuida. Y Él tuvo tanto amor por nosotros que capaz de entregar la vida y la sangre de su amado Hijo, enviándolo desde la eternidad en el cielo, dejando Cristo su hogar eterno junto con el Padre, para venir aquí con nosotros y disfrazarse de un hombre más en este mundo. Pero no solo eso, sino que, como dice la Biblia, que fue obediente hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, no una muerte tranquilo en su cama porque se enfermó y murió tranquilo, no esa muerte. La muerte de un criminal, la muerte de un malhechor, una muerte de sufrimiento terrible, ni siquiera cualquier muerte. Tan grande fue el amor de Dios por nosotros que fue capaz de hacer eso con su amado Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos amó. Por eso. Y cuando entendemos lo glorioso que es esa historia de amor por nosotros, de veras, entonces estaba preguntando hace un instante, ¿no? Si aquellos sacrificios no eran perfectos, no limpiaban la conciencia del que ofrecía el animal, pero Dios así lo estableció. Así Dios lo estableció. Y apuntaban hacia el Cordero perfecto de Dios, hacia el Señor Jesús. Eran una figura de Cristo. Ahora, estos sacrificios se hacían miles y miles de veces, todos los días, ¿no? Pero ¿cuántas veces fue el sacrificio de Cristo? Una sola vez y para siempre. Con un solo sacrificio fue suficiente para la limpieza de nuestros pecados. Y entonces otra vez, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos de cabrío y la ceniza de una becerra rociada sobre los impuros lo santifica para limpiamiento de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purgará vuestras conciencias de las obras muertas para que deis culto al Dios vivo? Miren esta frase, obras muertas. Obras muertas es el esfuerzo religioso de una persona que está pensando que por hacer obras buenas recibirá el favor de Dios o recibirá la salvación. A eso le llama la Biblia obras muertas. La persona que hace esas obras está tan muerta como las obras que hace. Una persona muerta que no tiene la vida de Dios hace también obras muertas y nunca llega a tener relación con Dios porque no ha entendido, porque nadie le ha explicado que esa no es la manera de llegar a Dios, haciendo buenas obras, tratando de agradarle. La única manera de llegar a Dios es confiando en la sangre de Cristo, confiando en Cristo Jesús. Y además de manera gratuita, ¿no? El que es religioso tiene en cierta forma la idea, quiero comprar mi salvación. Esa es la idea del que es religioso, ¿no? Voy a llegar a comprar, entre comillas, mi salvación. ¿De qué manera? Hago obras buenas, me consagro a Dios, soy un hombre religioso, me consagro totalmente a Dios y no hago cosas malas, ayudo a mi prójimo y trato de cumplir los mandamientos de Dios. ¿A qué le llama Dios? ¿Cómo le llama a esto Dios? Obras muertas, obras muertas.
que no le sirven para nada delante de Dios, obras muertas. Porque la única puerta de entrada hacia Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Y no para comprar la salvación, sino para recibirla de regalo. Así que la salvación no se recibe como el pago de las buenas obras, se recibe de manera completamente gratuita, ¿no? Y si la salvación es gratuita, entonces no se puede comprar, no tiene precio, es gratuita la salvación. Y por eso ya no estaremos en las obras muertas que nos dice aquí, sino que la vida de Cristo Jesús que está en nosotros nos permitirá tener una relación con Dios como hijos suyos realmente, ya no como obras muertas. El versículo 15 sigue diciendo, y por esta razón él es el mediador del Nuevo Testamento para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es interesante que la palabra testamento en el idioma hebreo es la misma palabra que la usan para pacto. Entonces, en el idioma hebreo, pacto quiere decir lo mismo que testamento, ¿no? En el castellano hay dos palabras diferentes. Una es testamento, ya sabemos, ¿no? ¿Qué cosa es testamento? Alguien que, digamos, está anciano y que pronto va a fallecer. Entonces hace un documento notarial, el testamento, ¿no? Esta herencia es para mi hijo, la otra herencia es para mi otro hijo, etcétera. Bueno, si es que tiene, si es que tiene, ¿no? Para dar herencia. Ese es el testamento. Muy bien. El que va a fallecer hizo un documento para entregar su herencia a sus hijos. Para nosotros eso es testamento. Pero en el idioma hebreo es diferente. Para los hebreos, la misma palabra se usa tanto para testamento como para pacto. Es una sola palabra. Por eso es que en la Biblia siempre le decimos, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Quiere decir, antiguo pacto de Dios y nuevo pacto de Dios, porque testamento para ellos es lo mismo. Entonces, dice así, y por esta razón, verso 15, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, es decir, del nuevo pacto de Dios, para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, el primer pacto de Dios, el pacto de la ley, ¿no? Era necesario que haya muerte para redimir las transgresiones que había debajo del primer pacto de Dios. Así de esa manera, por la muerte de Cristo, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, fíjense esa palabra, herencia eterna. La salvación es una herencia eterna. ¿Alguien ha pagado la herencia que ha recibido? Por ejemplo, ¿no? Mis padres fallecieron, dejaron una casita, no tan de lujo, pues no, pero ellos trabajaron mucho, mucho mis padres, trabajaron 20 años, 30 años y al fin tuvieron una casita propia. Digamos que cuesta humildemente $30,000, ya, pero tiene un valor de $30,000, ¿no? Entonces fallecen ellos y la herencia la recibo yo como hijo. Entonces, si la compraron y la pagaron, la construyeron ellos, y si yo no pagué nada, entonces esa es una herencia simplemente. Yo no he pagado por ella. Además, pertenecía a otra persona, que eran mis padres, ¿no? Ahora es mía. ¿Y por qué me la dan a mí? Porque soy el hijo de aquellos que eran los dueños. Por ser hijo, me corresponde la herencia. ¿Me maté trabajando para construir esa casa? No, no. Ellos se sacrificaron trabajando y yo la recibo gratis como herencia. Y eso es la salvación.
Eso es la salvación, una herencia eterna. Por eso dice aquí, otra vez, ¿no? Al final del versículo 15, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que esa salvación es para nosotros una herencia eterna. ¿Hice algo para conseguir la salvación? No. Y entonces, ¿por qué recibo la salvación? ¿Por qué recibo una herencia de una casa, por ejemplo? ¿Por qué la recibo? Porque soy el hijo de ellos. Esa es la razón. Nada más, porque soy su hijo. ¿Por qué he recibido la salvación de Dios? ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Esa es la razón. Y como hijo de Dios, yo recibo la herencia de Dios. Así que eso es la salvación para nosotros, herencia de hijos de Dios. ¿Hicimos algo para conseguirla? Nada, nada hicimos para conseguir la salvación. Ni hicimos nada, ni podríamos hacer nada. Y si tratamos de hacer obras para ganar la salvación, ¿saben cómo le llama la Biblia a eso? A las obras para conseguir la salvación, ¿cómo le llama? ¿Cómo dice aquí el versículo 14, al final del 14? ¿Qué dice? Obras muertas, las del hombre que quiere comprar su salvación con buenas obras. ¿Cómo le llama Dios a eso? Obras muertas, no sirven de nada, obras muertas ante Dios. Porque la salvación no se consigue con obras, sino se recibe como una herencia de Dios, de herencia de hijos de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo. Nada más, poniendo mi fe en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Y es asombrosamente maravilloso que Dios no ponga ningún otro requisito para llegar a ser hijo de Dios. Únicamente poner mi fe en el Salvador, en el Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor Padre Santo, por todo lo que nos estás enseñando en tu palabra, aquí en el libro de Hebreos. Las cosas que tú has dejado escritas en tu palabra para el pueblo de Israel, pero que también es para nosotros, porque nosotros hemos sido adoptados dentro de tu pueblo santo de Israel. Gracias, Señor, por eso te damos, por tu maravillosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les rogamos